Paralizamos por un segundo el resumen y luego lo seguimos con lo último que va quedando en materia informativa. Está el señor Enio García, que es el jefe de asesores de ministros de salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Enio? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo va, Pablo? Bien, un gusto. Yo con una mezcla, ¿no?, de preocupación por lo que planteaban ayer ustedes desde salud, con el tema de los números que han crecido sustancialmente, de alguna restricción que han planteado, y la expectativa de ver cómo funciona todo en Semana Santa, donde vamos a tener mucha movilización de gente, ¿no? Sí, la verdad que lo que venimos viendo desde que terminó la primera ola, para decir de alguna manera, no la pandemia, no confundirse, porque cuando fue terminando la temporada de invierno del año pasado, fue bajando la cantidad de casos, fue estabilizando el tema de ingresos a terapia. Eso es lo que llamamos la primera ola. Igual seguimos teniendo casos y seguimos teniendo rebrotes, ¿no? En el final del año pasado, ahora en el carnaval tuvimos. Lo que quiere decir es que, más allá de que bajaran los casos, había momentos donde en algunos municipios, específicamente habían algunos rebrotes, que muchos estaban vinculados justamente a la movilización que generan los fines de semana largo, el turismo. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, durante el verano, el gobernador tuvo que tomar esa definición que ahora tomamos de vuelta, de poner una restricción horaria. La verdad que funcionó en ese momento, ¿no? Al poner la restricción horaria vimos que se puso en el tema de vuelta en agenda, ¿no? Los municipios también se pusieron más las pilas se ayudaron más a controlar el tema de las vacaciones, más que nada en los distritos turísticos, y tuvo un efecto positivo. Bajó los casos, tuvimos bajo control por mucho tiempo. Ahora empieza de vuelta, ya hay un otro escenario, otro contexto, es un contexto que podemos decir que empezó la segunda ola, donde el aumento de casos es muy acelerado, es más difícil contener, y la decisión que estamos tomando es ir a una estrategia más escalonada de medidas, ¿no? De no ir a una medida más intensa ahora, ¿no? Sino que ir restringiendo de a poco y priorizando la restricción de actividades que tienen que ver más con la recreación, para que la actividad económica se pueda sostener lo máximo posible. Esa es la estrategia que estamos adoptando. Eso es lo nuevo, lo que van a hacer, o sea, algo más escalonado, más focalizado, priorizando lo laboral y, bueno, la parte de que vendría a ser los recreos o la vida que no pasa por lo laboral, y las clases tal vez con un poquito más de problemas, más cuestionada. Sí, no, obviamente no está en cuestión la necesidad de lo recreativo, de lo lúdico, sí en el contexto de la pandemia, donde uno tiene que tomar acciones, y porque vimos que es así en todo el mundo. Fue así, no es una decisión a la Argentina, ¿no? Me parece que hay que también sacar un poco la mirada de acá, porque uno lo que ve es que siempre hay como un análisis de lo que se hace acá, sin poner en contexto lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces nosotros vemos lo que está pasando. Ni voy a Europa, a Estados Unidos, que ya pasaron la segunda ola y está empezando supuestamente una tercera, sino lo que está pasando acá en los países vecinos, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, todos los países tomando medidas, porque la verdad que la cosa se desmadró. Muy complicado, muy complicado. El colapso, Paraguay en 2 minutos explotó, Chile tuvo que, aún con un plan de vacunación interesante, que van avanzando fuerte, tuvo que poner restricciones. Entonces nosotros acá también, o sea, vamos a tener que poner restricciones. Yo creo que la intensidad y el tiempo de las restricciones que se va a poner va a depender de una combinación de cosas. Entre ellas tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, ¿no? De que cada uno de nosotros entienda el contexto que estamos y que tome decisiones en función de ese contexto, ¿no? Evitar las reuniones, evitar los encuentros en lugares cerrados, evitar estar transitando en el transporte público si no hay una necesidad crucial en función de un tema de laburo, ¿no? Entonces me parece que también ahí está buena la oportunidad de hablar con ustedes, que tiene llegada a mucha gente, para poner eso en agenda también, ¿no? Que se entienda
que vamos a priorizar el trabajo, vamos a priorizar que la economía siga funcionando, porque es un problema gigantesco. Sí, Eño, la gente tiene miedo a eso. La pregunta es, ¿no sabés si nos van a volver a encerrar? Porque es como que ante la situación complicada la gente prioriza. Pero, ¿ustedes tomaron alguna medida con la nocturnidad, con el tema de bajar el número en las reuniones? Pero no estamos demasiado pendientes que salga todos los 4 días de descanso y después el lunes por ahí nos agarramos la cabeza. ¿No se flexibilizó demasiado la Semana Santa? Ojalá que no. Nosotros insistimos que la estrategia que vamos a adoptar es escalonada. Podemos adoptar una estrategia vamos a aprovechar el feriado y nos quedamos todos en casa. Puede ser una medida, pero es una medida que no tiene sentido que la tome la provincia de Buenos Aires de manera aislada de las otras provincias. Entonces eso tendría que ser un consenso nacional con todos los gobernadores, con el gobierno nacional, de que se fuera a tomar esa medida. Es difícil ese consenso, sí, no por una cuestión de las dificultades propias de la política, de los consensos, sino que la situación sanitaria en cada provincia no es la misma. Entonces también es muy difícil pedir a una provincia donde tiene una situación sanitaria con un poco más de tranquilidad, porque también lo vimos el año pasado y lo estamos viendo acá. Siempre el epicentro es del AMBA, ¿no? Es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, por la gran densidad demográfica que tiene, por el tránsito que tiene entre los municipios del conurbano y de esos municipios también con la capital. Entonces acá es el epicentro. No tiene tanto sentido que nosotros vayamos a un control más estricto en el sentido de frenar el feriado, porque la persona puede salir de acá, ir a otra provincia y y el despelote se arma igual. Totalmente. No me quedó claro lo de despelote, Ño. Buen día, soy Mariana Contartesi. ¿Cómo estás? No, al contrario, no, está bien, es bien gráfico. Ahora, lo que te consulto es, ¿está en la zona del AMBA, donde los incluye a ustedes provincia de Buenos Aires y ciudad, realmente otra vez la preocupación por la ocupación de camas de terapia intensiva por COVID? O sea, si tenés que decirnos en qué situación está, ¿qué dirías? No, sí, claramente. O sea, justamente el gran problema de esa pandemia, ¿no? Es el pequeño contingente en términos proporcionales que produce que va a una cama de terapia, pero que cuando vos tenés una explosión de contagios, ese porcentaje, aún siendo pequeño, en términos absolutos, genera mucha gente, mucha demanda de terapia, y es lo que estamos viendo en Brasil, que la gente se muere en la fila, no consigue la cama. Ese es el gran riesgo que tenemos. Y tenemos un resto todavía, ¿no? La provincia en promedio tiene un 57% de ocupación de camas, pero si separamos conurbano e interior, son dos situaciones totalmente distintas. En el conurbano ya pasamos el 60%, en el interior todavía no llegamos al 40%. Son escenarios muy distintos. Por eso digo, todavía tenemos un resto que nos da un margen para hacer una evaluación de la medida que se tomó esta semana, y si vemos que la progresión de casos sigue igual o empeora para la semana que viene, ahí podemos tomar otro conjunto de medidas. Ayer, de hecho, el jefe de gabinete anunció que el sistema de fase sigue vigente en la provincia. Entonces, si la semana que viene vemos que no hay un impacto en la curva de contagios, algunos municipios van a retroceder a fase 3, y la mayoría de esos municipios que están en el conurbano, ¿no? Ahí hay que ver en la fase 3 nueva qué vamos a hacer. O sea, pero Eño, te lo digo, te lo consulto práctico, porque el oyente, obviamente pregunta y dice, vuelve a fase 3. ¿Y qué implicaría eso? Claro, ¿qué es ir a 3? Claro, pues digo, municipios del conurbano principalmente semana próxima, ¿qué implica? Sí, no la misma fase 3 que teníamos antes, porque es otro contexto, ¿no? Entonces una fase 3 que implica más restricciones, pero las restricciones, por lo menos en una primera etapa, van a estar más vinculadas con el mayor control de actividades recreativas, ¿no? Teatros, bares, restaurantes, hotelería, y muy posiblemente también alguna medida vinculada al transporte público, volver a controlar más el transporte público, que no haya viajes con gente parada. Sabemos la dificultad de eso también, pero poner un ojo ahí también en el contexto que estamos es importante. Por lo menos por ahora es lo que estamos discutiendo en la provincia, de ir a ese tipo de actividad,
de intentar producir un impacto ahí y bueno, ir evaluando y escalonando a la medida que sea necesario. Enio, la última consulta, para aquellos que nos están escuchando y están preparándose para viajar a la costa, más allá de cumplir todos los protocolos y de cuidarse mucho, ¿alguna recomendación, alguna sugerencia por parte de ustedes que tiene que ver con la vida en la costa estos días? Sí, yo creo que, a ver, el clima que estamos también, el clima, digo, de temperatura, de todo sí, eso, va a ser buen clima. Claro, va a ser un buen clima. Tratemos de evitar aprovechar eso y estar más afuera, ¿no? De estar más en los espacios abiertos. Tratar de evitar, por ejemplo, Mar del Plata es un lugar que también es un polo gastronómico interesante, que la gente va y disfruta de eso. Pero bueno, tratar de disfrutar de eso, pero al aire libre. Tratar de evitar lo más posible estar adentro de lugares donde pueda haber cierta concentración de gente y que no se pueda garantizar que el aire esté circulando de una manera adecuada, porque además de esas nuevas variantes que están llegando y que es muy posible que ya esté circulando, aunque no hegemónicamente, pero sí circulando entre nosotros, son variantes que son más contagiosas, ¿no? Y compartir el espacio cerrado con esas variantes dando vueltas aumenta aún más el riesgo de contagio. Entonces, bueno, la verdad es que si la gente puede tomar esa conciencia y evitar lo máximo posible hacer actividades en lugares cerrados, más en espacios públicos, ¿no? En su casa también evitar gente, bueno, si nos encontramos en espacios abiertos, en la playa, en la plaza, en la esquina. Me parece que esa es la medida que más importante, más allá del uso del tapaboca, barbijo, del lavado de manos, todo eso que nos acostumbramos, evitar el encuentro en lugares cerrados. Esa es una clave importante para el control que tenemos que hacer ahora. Enio, muchas gracias, un abrazo. Gracias, abrazo, chao, chao. Enio García, el jefe de asesores de ministros de salud de la provincia de Buenos Aires.